Bienvenidos a su canal Utan Shaolin Kung Fu. Me encuentro hoy con Silvio Garcés, quien es licenciado en Administración Mención Informática, con una especialización en gerencia de sistemas de información, con más de 20 años en el análisis, desarrollo, mantenimiento y liderazgo de proyectos y equipos de trabajo para generar sistemas de información. Silvio ha sido practicante de Kung Fu de forma ininterrumpida desde los 11 años de edad hasta la fecha. Ha sido juez nacional de Taolú tradicional, juez nacional e internacional de Sanda. Fue secretario general de la Asociación de Wushu del Distrito Capital, miembro del Consejo de Honor, vicepresidente y es actualmente el presidente de la Federación Venezolana de Wushu. Si quieren saber más de Silvio Garcés, quédense con nosotros y vamos a ello. ¿Qué tal a todos? Gracias Jorge por darme esta oportunidad de participar en tu canal, en tus entrevistas que me parecen realmente bastante buenas y por darnos la oportunidad que los diferentes miembros de la familia Gután podamos conocernos entre nosotros y darnos cuenta que esto es una familia muy grande y que tal vez hace unos años con la falta de tecnología no sabíamos cuántos éramos y ni dónde estábamos, ¿no? Hoy en día nos damos cuenta de que gracias a las herramientas de tecnología, las redes sociales y tu programa, el cual llevas con mucha responsabilidad y te agradezco, nos hace conocernos cada vez más unos a los otros y darnos cuenta que sí, que somos una familia grande y que debemos seguir con nuestro trabajo porque es importante hacerlo. Por supuesto, muchas gracias Silvio por darme la oportunidad de tenerte aquí en el canal y poderte entrevistar el día de hoy, ¿ok? Quisiera iniciar sin más preámbulos la entrevista. Vamos a hablar de tus inicios. Quisiera saber cuándo te iniciaste en las artes marciales y qué fue lo que te motivó a hacerlo. Bueno, a mí lo que me motivó a hacer las artes marciales fue mi papá, ¿ok? Realmente yo inicié aproximadamente a los 11 años de edad y mi papá tenía en su cabeza la idea de que yo tenía que aprender a defenderme, ¿ok? Y que un hombre tiene que aprender eso para defenderse, a ser autosuficiente en ese sentido. Y él me inscribió en la clase de Kung Fu, en la Danza del Dragón. Un día llegó a la casa y me dijo, hijo, el lunes comienza a hacer Kung Fu. Y yo, bueno, yo no sabía qué era eso, no sabía lo que era el karate, no sabía lo que era el judo, es más, yo pensaba que la diferencia entre una y la otra era la posición de la mano, ¿no? Dependiendo cómo tú empuñaras la mano, una era karate, otra era kung fu, imagínate la ignorancia. Era un niño Claro. y me llevó a la Danza del Dragón, donde está el maestro Tai, y mi primera clase, recuerdo, fue un lunes, de 9:30 a 11 de la mañana, el horario que yo asistía, porque yo tenía horario de clases en la tarde, de clases académicas, y el maestro Tai fue el que me dio la primera clase. Y bueno, yo hice mi mejor esfuerzo. Y el maestro te decía, oh, chiquitico, muy bueno, chiquitico. Y yo, chévere. Llegué a mi casa súper contento, mamá, hice esto, lo otro, las posturas, los golpes, las cosas. Al día siguiente no me podía parar, por supuesto. Estaba destruido, Y estaba tenías 11 destruido. años. Sí, exacto. Y recuerda que el calentamiento tenía cierta exigencia, pues, y yo quería hacerlo, todo lo que me mandaron a hacer, lo quería hacer. Y cuando llegué a la casa al día siguiente no podía con mi alma, y bueno, igualito usted tiene que entrenar. Y bueno, así fueron mis inicios en las artes marciales, ¿no? Llegó un momento que ya había pasado un tiempo en la San Dragón, todavía estaba, no había pasado mucho, y había ciertas situaciones que de repente no me sentía muy cómodo. Y yo le dije, mamá, bueno, mamá, yo aprendo a tirar unos golpes, unas patadas, y luego me salgo y me retiro. Porque para que salga, cuando aprendí golpes y patadas tengo. Y mi mamá me dijo algo que ella no entendía lo que me dijo, y me dijo, usted empieza y usted termina. Usted no se puede salir. Claro, entonces tenía Ujú. como, si empecé a los 10 11 ahí tendría como 12 años, tal vez, tenía como 6 meses, un año entrenando. El temita que mi mamá no sabía que esto no se termina nunca. Ujú. Ese fue el detalle. Pequeño Entonces, detalle. pequeño detalle, usted empieza, usted termina. Ella pensaba que era algo así como bachillerato, como universidad, que tú Sí, duras 5 años estudiando y se cierra. No, esto no se acaba nunca. Y bueno, nada, la vida entrenando, pues desde esa edad hasta la fecha sigo entrenando. Claro, el entrenamiento ha variado porque uno va asumiendo responsabilidades, familia, etcétera. claro. Y ya no entrena 7 días a la semana. Pero gracias a Dios he tenido la salud y la dicha de poder seguir entrenando, pues. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me llegue mi momento, pues. Ve, Pero no lo voy a dejar. lo importante de hacer Kung Fu tradicional, ¿no? Que puedes de alguna manera hacerlo desde muy temprana edad hasta tus
últimos días. Pero ya hablaremos de Kung Fu tradicional y moderno Perfecto. en unos momentos, ¿no? Cuéntame un poquito cómo eran las clases impartidas en la danza del dragón y qué recuerdos tienes de tus compañeros de práctica. Bueno, fíjate, yo practicaba de 9:30 a 11 de la mañana, donde había un patio, habían dos, tres patios en la escuela. Era un lugar que para mí se convirtió en una segunda casa. Al principio uno comienza con las formas o los esquemas más básicos. Y recuerdo que a esa hora había un gran sol sobre el lugar donde entrenábamos, el techo había, no había techo. Ese patio no tenía techo. Ujú, Y bueno, el sol te consumía, ¿ok? Y el maestro Tai, que manejaba algo como tú entrevistaste al maestro Tai en estos días, creo que tu audiencia sabe cómo él maneja el español. Su ujú, español no es muy fluido, pero hace un muy buen esfuerzo y se le entiende, se hace entender, pero de repente los detalles no eran muy, o sea, la forma, no te expresaba las cosas a tal detalle, ¿no? claro. Entonces, bueno, era repetir el esquema muchas y muchas veces, y cuando llegaba alguien nuevo, entonces que ya cuando tú tenías un tiempo, vamos a llamar, utilizar la palabra monitor, te ponían a ti adelante para que los demás te siguieran a ti. Ujú, Y bueno, llegaba un momento que tú te cansabas de que el maestro te decía, tú otra vez, entonces, coño, pero uno pensaba, ya yo me sé este esquema, ¿por qué hacerlo otra ujú, vez? Y bueno, y tenías que hacerlo porque el maestro decía. Recuerdo una vez que a mí se me ocurrió comenzar a aprender un esquema que no me correspondía en ese momento con un alumno que era más avanzado. Y el maestro, él siempre me saludaba con cierto afecto, y me vio practicando con este muchacho. Y no me dijo nada. Día siguiente, sí fue, buenos días. Mm. Lo que hizo fue un sonido con su garganta. Y no me dijo más nada. Y yo, hey, aquí pasó algo. Y empecé a ver la diferencia que había del trato de él hacia mí. Y yo, ¿qué ujú, pasó? ¿Qué hice yo malo? Claro, ¿qué hice yo malo? Es que me di cuenta como al mes. ¿Ok? Pero aquí la cosa cambió cuando yo comencé a aprender otra cosa que él no me asignó a aprender. Por supuesto, ujú, eso me hizo corregir mi comportamiento y luego de un tiempo, entonces comenzó a enseñar otra cosa y yo me puse, bueno, me toca a mí, ¿no? No, 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 tú sentado, sentado, sentado. Y yo, uy, o sea, me sacaron, me sacaron. Entonces, luego, en otro momento, él cuando vio que yo corregí mi comportamiento, me retomó y comenzamos otra vez a entrenar y yo, te digo todo esto porque como el lenguaje era limitado, de repente él no claro, se iba a había una poner, barrera allí de exacto, él comunicación. no se iba a poner a explicarte, mira, tú no tienes que aprender el otro, no, 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 tú quieres aprender con otro, ok, 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 y te dejaba a Ujú, un lado y tú, una vez también me pasó, ya entrenando en la clase a las 4:30 de la tarde, donde estábamos haciendo el esquema básico que se hace al principio de todas las clases, eh, que siempre, que digamos que la rutina era la misma, pues empezamos por lo ujú, más básico y se iba poniendo más complicado. Y llegaron unos compañeros del liceo y entraron a la escuela. Y yo estaba de primerito en la fila porque yo tenía tiempo entrenando. Y entonces llegaron a la escuela y vieron el grupo era grande, como 50 personas, pero yo era uno de los primeros. Y yo dije, aquí están mis amigos, esas cosas que le pasan a uno como muchacho por la cabeza, déjame lucirme delante de los amigos. Entonces, ujú, como el esquema era muy básico, yo no me quería lucir con un esquema tan básico, porque por favor, yo soy de otro nivel, yo sé más. claro, Y empecé a hacer el esquema con descuido, con flojera, sin esfuerzo, sin gana. Bueno, y ese día el maestro me vio, paró la clase y me regañó delante de todo el mundo y me dijo que si no quería practicar más, que no practicara, que me fuera de ahí. Entonces, lo que yo quería era lucirme delante de los amigos y lo que pasé fue la vergüenza del regaño a todo claro, grito que me pegó el maestro. Y evidentemente yo estaba con las manos en la cintura, con los pies juntos. Si yo movía un pie de allí, no entraba más nunca a esa clase. claro. Si tú quieres, tú no quieres practicar, tú fuera. Y se me quedó mirando con una cara y yo ni me moví, ni respiré. Y el hombre comenzó otra vez, ok, ok, otra vez todo, uno, dos. Y por supuesto, esta Ahí fue, sí, o sea, la clase, me forcé hasta el final, hasta que no pude más. Y ahí tú vas entendiendo, claro. digamos, una cultura diferente a la de uno, ¿ok? Ujú, Donde los venezolanos pensamos de una forma, donde un muchacho piensa de una forma y estás trabajando con un adulto que para él lo que él enseñaba y lo que él enseña es de mucha importancia para él, que tú no tienes por qué perder el tiempo y más que yo más o menos me gustaba, pues yo mostraba interés en lo que hacía. Entonces, si tú estás interesado, entonces hazlo con interés. No tienes claro. tiempo no te desvíes del camino. Entonces era su forma de ubicarte y de llevarte, ¿no? Yo no tuve la oportunidad de conocer al maestro Tai en Venezuela cuando empecé en la danza del dragón, pero mis recuerdos del maestro Tai de ahora que empecé a ir a Taiwán en el 2016, la Ujú. primera vez,
es una persona totalmente diferente a lo que tú estás comentando ahorita. Claro, claro. Por supuesto, hay muchos años de diferencia, pero ahora una clase con el maestro Tai es risa, o sea, es una cuestión jocosa, Claro, es fíjate, otra, hay diferencia por ciertas cosas. Número uno, con ustedes es una clase privada, ¿ok? sí, O sea, para ustedes dos, te estoy recibiendo en mi casa. Es más, claro, gracias por venir a verme a mí para que yo te enseñe. Yo creo que hasta por agradecimiento lo hace. Y segundo, ya es un hombre más adulto, sí, sí, sí. ya uno con los años, bueno, tú tuviste clases con Yunis, ¿ok? Ujú. Con Yunis Zapata, Y Yunis y era tú, así como estás comentando, exacto, era como era el mucho más maestro. estricto. Luego él tiene hijos, él tiene nietos, uno va creciendo y se Sí, da cuenta que ser tan estricto, o sea, ser menos estricto también genera, digamos, atletas o alumnos de calidad. Entonces claro, lo vas manejando. No, y además también vas comprendiendo, ¿no? A este le exijo más, a este le exijo menos. ¿Me sí, entiendes? Porque hay gente que le tienes que exigir más y hay otro que no hay que exigirle porque ya viene dando el rendimiento. Entonces empieza a hacer como clases particulares, pero eso depende del grupo, porque cuando tienes un claro, grupo de 50 no puedes ponerte con particularidades. Cuando se empieza a reducir y empieza a hacer clases más de alumnos avanzados, de sí. discípulos, entonces tienes 10 tienes 20 es diferente. Y ¿Ok? hay Ahí otro, puedes, hay otro elemento importante que es que no todas las personas tienen la capacidad física de poder hacer, ¿verdad? Los claro, movimientos con cierta exigencia, ¿no? Hay personas que están limitadas. Y eso también lo entiende el maestro hoy en día. De las veces que claro. tuvimos clases con otras personas, él a veces comenta, no, ella no puede por esto y por esto, ¿no? Para que uno entienda por qué no le exige de la manera como nos exige a nosotros, ¿no? Claro, es igual, a veces cuando tú tienes un alumno, y yo le digo, yo le doy clase a mi hijo y aún con unos compañeros de clase de él, y yo le digo, preocúpense cuando yo no les diga nada. Ujú, O sea, cuando yo no le diga nada es porque yo no estoy interesado. claro, O sea, cuando el maestro, cuando el entrenador, si vamos a hablar del mundo deportivo, ya no te está diciendo, corrige aquí, haz aquí, esfuérzate más, es porque ya no le interesa. sí, Entonces, preocúpense si no les digo nada. Mientras que le estoy diciendo, estamos interesados en sí, todo, pero cuando no los vea más, entonces otra tal cosa. cual. Fíjate, tú hablabas de mis inicios en el Kung Fu. Mi Y de primer tus inicio fue compañeros cuando, también. sí, o sea, mi primer inicio fue cuando mi papá me llevó, ¿ok? Ujú, Y el segundo inicio, porque yo hubo un momento que me llegó una edad ya adolescente, las exigencias académicas, cambié de horario, tenía que entrenar de 6:30 a 8 de la noche, ya era mucho adulto, ya no eran ujú, muchachos como yo, entonces ya, y yo dije, no, me está fastidiando. Y yo me retiré un tiempo, ¿ok? ¿Qué me hace retomar nuevamente las artes marciales a mí? Un día en que una situación de muchachos, terminé observando como varios muchachos perseguían a otro y lo arrinconaron, lo rodearon y lo golpearon, ¿ok? Realmente no hubo una violencia de ojos lastimados ni de puños cerrados. Los golpes eran más que todo casi con la base de la mano. O sea, fue más humillación que lastimarlo. Al final el muchacho se paró y se fue, más humillado que golpeado fuertemente. Realmente no pasó a mayores, ¿no? ok, Pero cuando yo vi eso, yo dije, eso no me pasa a mí. A mí no me va a pasar eso. Si a mí me vienen a pegar varios, algunos se llevan un golpe, pero a mí no me pasa eso. Y en ese momento yo retomé otra vez el Kung Fu, pero ya fue retomarlo desde mi decisión, ya no fue mi papá que me llevó. Claro, ya claro, tenía años de entrenamiento, ya cuando yo retomo, ya yo venía con un background, pues ya yo venía con un entrenamiento y yo me esmeraba, entonces fue mucho más sencillo continuar. Pero ya ahí fue mi decisión decir, yo comienzo esto otra vez. Y bueno, de ok. ahí hasta la fecha. De ahí hasta la fecha. ¿Y qué recuerdas de tus compañeros de práctica de esa época, tu generación? Bueno, muchos siguieron, otros se fueron, esto no es para todo el mundo. Con los años me conseguí amigos que practicaban conmigo y me decían, tú sigues entrenando, sí, y tú no piensas madurar, porque lo veían que era como una actividad recreativa, ¿no? Ujú, Para mí no era una actividad recreativa. Por lo menos está Ramón Manrique, de toda la vida lo conozco, ujú, practicamos, competimos juntos y competimos él y yo haciendo trabajo en pareja para ujú, competir contra los demás, o sea, y fueron años muy, muy bonitos y de hecho hubo una época que yo venía a veces del liceo a las 12:30 del mediodía, que ya no había clase en la escuela, y yo tocaba la puerta, buscaba a ver si la puerta estaba abierta del gimnasio, porque ya no había clase. Y la puerta era una Venezuela diferente, y lograba entrar al gimnasio, y yo pasaba de repente media hora debajo de una mata trinitaria que estaba allí, un arbusto, porque yo consideraba que eso era como mi casa.
Eso era como mi casa. Entonces, fueron momentos muy agradables y de mucho crecimiento. Además que, insisto, cuando yo entro a la danza al dragón, a esa edad, como le pasa a todos los muchachos, que ya después de los 10 años comienzan a buscar otro modelo de adulto, ¿ok? Ujú, Entonces el modelo de adulto, que era mi papá y mi mamá, entonces ya tú, ya, bueno, ya estoy grande, empiezas a buscar algo que, otro tipo de persona, otro tipo de pensamiento. Y me conseguí con el Kung Fu, pues con el maestro Tai, con una cultura china, o sea, con una cultura china dentro de lo que es el Kung Fu y la parte ancestral de lo que es lo chino, ¿no? ujú, Entonces, eso te hace pensar diferente. Igual te pasó a ti a los 5 años. Cuando tú empezaste a crecer, llegó un momento que tú volteaste, porque tú empezaste a los 5 años de recuerdo, ujú, ¿ok? Y cuando llegaste a una edad más adolescente, giraste así y a quien viste como modelo, por lo menos fue Yunis, ¿me entiendes? claro, Entonces, eso te da a ti un parámetro y dices, ah, bueno, pero es que este señor se parece a lo que dice mi mamá, se parece a lo que dice mi papá, o sea, como que así es como que se comportan los adultos. Y empiezas a formarte, no solamente en el mundo de las artes marciales, sino como persona, ¿ok? Con claro, responsabilidad, con disciplina, con constancia, porque lo ves en los demás. Entonces, el maestro Tai nunca suspendió una clase, o sea, siempre había clase. siempre, claro. Entonces, Mm, y Juni nunca suspendió una clase. Entonces tú dices, ah, no, mira, es que esta es la manera, ser responsable, ser constante, estar allí para dar clases. De hecho, cuando tú abres un grupo, entiendo que tú tienes alumnos, eso es un matrimonio para toda la vida. ¿Cómo cierras claro, tu grupo? O sea, ¿cómo le dices tú ahora a los niños? No, yo no doy más clases. Claro, a menos que hayan condiciones que lo impidan. Pero mientras tanto, tienes que estar ahí. Porque claro, de los 10 que tenga, los 20 que tenga, son todos los interesados. Bueno, a esos dos hay que darle clase. claro. Bueno, Juni, hablando de Juni como digamos, ejemplo, ¿no? Como maestro en ese momento. Y para los que nos están viendo, Silvio era ese nivel al que todos queríamos llegar de mi generación. Por supuesto, te veíamos a ti ejecutando las formas con esa precisión y esa, era impresionante. Todos los chamos de mi generación, como te estoy diciendo, te veíamos a ti como que yo quiero llegar a ese nivel. En ese momento estabas tú en pleno auge competitivo Ujú. en Venezuela, ganando trofeos y la manera como ocultabas las armas, pareja, todo, ¿no? Eras ese ejemplo para nosotros allí, ¿no? Quería comentarlo aquí a los que nos están viendo que no saben Fíjate que esa relación, ¿no? a mí me pasaba cuando yo estaba muchacho entrenando, bueno, en esa época era Junior que competía, Ujú, etcétera. O sea, y no solamente él, había muchas personas, Orlando Arocha, un señor que se llamaba Gregorio, no recuerdo su nombre, Gregorio Márquez, X, había muchas personas, ¿ok? Y yo veía al maestro Tai, cuando le explicaba a uno, tú, ¿por qué hacías así? Te corregí, te corregía. Y yo lo que decía era, o sea, ¿cuál es la diferencia entre él y yo? Evidentemente, él era el maestro y yo no era el maestro. Pues decía, si él lo puede hacer, yo tengo que poder hacerlo. ujú, No porque él sea una persona nacida en China, es diferente a mí. Al final es un ser humano. O sea, no es un extraterrestre. Entonces, si él claro. puede, yo busco cómo poder. Me acuerdo que luego con los años, cuando Yunis estaba dando me acuerdo que era un seminario de Soy Chao de lucha, Ujú, comenzó a hacer unas caídas, etcétera, una caída que él saltaba en el aire y sí, caía, ¿no? Exacto. recuerdo. Entonces, exacto, estábamos todos allí. Yo no sé si tú estabas en ese seminario, yo tal vez en ese momento estaba chamo todavía. Él pega el brinco y cae en la colchoneta, ¡plá! Y se para. El que sigue era yo. Mm, Entonces, yo escucho detrás de mí que dicen, no, no, pero es que ese es Juni, coño, pero es que Juni es el maestro, ¿me entiendes? claro. Y en mi mente es, si él puede, yo puedo. Ujú. Y yo pego el brinco igualito, ¡fua! Y caigo, ¡plá! Y me paro. Y lo que escucho atrás que dicen, no, pero es que ese es Silvio. Ese es Silvio. O sea, todo esto te lo hago referencia por lo que tú dices. Pues, Claro. hubo momentos que diferentes personas dentro de la Danza del Dragón, cada quien en su generación, Ujú, eran íconos, ¿ok? Eran modelos a seguir. Decía, claro. oye, yo quiero comenzar, yo quiero llegar a eso. Y es el problema cuando uno tiene un grupo que estás enseñando y no tienes avanzado. Supongamos el grupo inicial, que todos son Ujú, iguales. ¿A quién modelan? ¿Quién es el ícono? ¿Me entiendes? Pero cuando tú tienes ya un grupo que tiene 5 años entrenando, 4 años entrenando y te llegan alumnos nuevos, quieren ser como los que están más adelante. claro. Pero cuando tú no tienes a nadie, No tienen porque eres el referencia, nuevo, ¿no? la referencia eres tú como maestro. ¿Ok? Exactamente. Entonces te toca ejecutar, que ellos te vean, te toca hacer con ellos para que ellos digan, ah, yo me tengo que parecer a ese señor que está ahí. Y ahorita Claro. con la tecnología, que hay videos y demás, hasta le puedes mostrar un video de hace 10 años atrás. Mira, así era yo así. Ah, yo quiero, exacto. Aquí. Yo, yo quiero hacer como así, como eras tú hace 10 años atrás. Ujú, Porque
sea, ya yo tengo una edad que no ejecuto igual que cuando tenía 20 años. Por Y mis supuesto. alumnos tienen 15 años, 14 Ujú, años. Entonces, yo les muestro y a veces me dicen, me miran así como, "Coño, este está grande". Y yo les digo, mira, yo, mira la edad que tengo yo, puedo, usted cómo no va a poder. Entonces, claro, le ponen más, ¿no? Pero siempre hay un icono, siempre hay un modelo al cual, una referencia, pues, que te por impulsa. supuesto. Más allá del maestro, hay alumnos, digamos, avanzados que te dan te dan esa ruta, ese camino. Claro. Eh, ¿Cuándo comenzaste a entrenar los estilos? Quiero saber primero qué otras artes marciales practicas, aparte de lo que es el Kung Fu. Ok, fíjate, yo luego de muchos años practicando Kung Fu, tuve la oportunidad de practicar Kali, ¿ok? Que es un arte marcial filipino, de practicar Silat, que es un Ujú, arte marcial indonesio, y de practicar una esgrima de bastón venezolana, que aquí se conoce como el garrote larense. Lara es una localidad de Venezuela. Lo aclaro porque sé que hay gente que está fuera de Venezuela y que no conoce de nuestro país, pues. Entonces, Lara es un estado, una provincia de Venezuela, donde se enseña un arte de combate con bastón. ¿Por qué aprendí yo el garrote larense? Porque, bueno, a mí me gustan las artes marciales y me dije, si aprendo lo extranjero, lo que no es de mi país, ¿cómo no voy a aprender lo de mi país? claro. ¿Ok? Entonces yo dije, yo voy a aprender esto. Yo la parte de Silat y de Cali filipino la practico y la aprendí del maestro Yuri Jiménez, que también es alumno de la Danza del Dragón, discípulo del maestro Tai Che, como lo es Yuri Zapata, que también es discípulo del maestro Tai Che. Y la parte de garrote la inicié con con Yuri Jiménez, y la perfeccioné o la aprendí en su totalidad con el maestro Livio Giroto, que aprendió el garrote de Barquisimeto. Entonces, de hecho, el garrote me dio la oportunidad a mí de ir en dos ocasiones a Corea del Sur a hacer unas exhibiciones con una organización que se llamaba WOMAO. La WOMAO tenía la intención de introducir las artes marciales dentro del UNESCO como un patrimonio cultural, Ujú, porque ellos decían que en todos los países se habían generado de alguna manera diferentes formas de defenderse, ¿ok? claro. Y que eso no se podía perder después que nació la pólvora y tanta cantidad de cosas, la tecnología y demás. Ujú, Entonces ellos querían introducir eso dentro de lo que era la UNESCO. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir 2 veces para allá, pero bueno, luego la cuestión económica mundial cambió porque ellos hacían el pago de pasajes y demás. Y lo que se hacen exhibiciones. Entonces tú compartías con gente de Filipinas, con gente de Indonesia, con gente de China, con gente de Japón. O sea, cada quien mostraba lo propio, con gente de Rusia, con la misma gente de Taekwondo no, perdón, de Corea. ujú. Ahí conocimos el Taekyon, que es el anterior al Taekwondo. Ok, Y bueno, sí, entonces nosotros mostramos el garrote y ellos decían, ya va, pero ustedes no están haciendo coreografía, ustedes están lanzando ese palazo de verdad. Digo, sí, sí, esto no es coreográfico, tú te defiendes y atacas y defiendes. Claro, tienes un cuidado si el compañero no logra, digamos, defenderse oportunamente o no logra evitar el ataque oportunamente y detienes la mano, que es lo que en garrote lanense se le llama tener la mano educada, porque estás haciendo exhibición, no le claro, vas a hacer daño al compañero. claro. Pero los palos van y los palos vienen. Ujú, De hecho, la esgrima realmente es de machete. El machete es una especie de sable o que es un arma de filo que se usa en el campo para cortar grama, hierba. Y después trascendió de lo que es el machete, pasó a ser bastón de madera. Pero originalmente eso es un arte que se usa con machete, pues, para un ok. arma de filo. Y por supuesto, tu formación dentro de la danza del dragón, para los que nos están viendo también, ha sido en Mantis de 7 estrellas, Mantis 6 armonía, Ujú. pero que es la base, por supuesto, de la danza, digamos. Pero ¿cuándo comenzaste a entrenar los estilos de la línea Utan, como Pachi, Picuá, Pacuá? ¿Y qué El, a- recuerdas el, de estos comienzos? el año justo no lo recuerdo, pero sí yo sí sé, sí recuerdo que había pasado tal vez entre 15 y 20 años de práctica, ¿ok? Anteriormente, que no había las redes sociales y nada de este tipo de cosas, el tema de los estilos propios de la línea Bután, de hecho no sabía que existía una línea Bután, este, era muy cerrado, ¿ok? De hecho, en Venezuela, y todavía sigue Ujú. siendo así, no se muestran en competencia ni nada de este tipo de cosas. Usted quiere Ya, competir y demás. ya era cinturón negro cuando empezaste. Sí, claro, ya era cinturón negro cuando Era un comencé. requerimiento, ¿no? Sí, bueno, ya tenía tanto tiempo haciendo mantis y otras cosas que ya era como mi momento, ¿no? O sea, ya es el momento de que aprendas los estilos Butan. Ya yo hacía Tai Chi también, Ujú, con Yuri.
Entonces, ya era como el momento de aprenderlo. Recuerdo que Yunis nos comentó en ese momento, nosotros fuimos el primer grupo con que Yunis empezó a enseñar Pachí, ¿ok? Ujú, Él me dijo, o él nos dijo cuando nos reunió para comenzar esa clase, de que eso era algo de los discípulos. En esa época todavía no éramos discípulos, yo soy discípulo del maestro Yunis, ¿ok? En esa época todavía no éramos discípulos, y él dijo, yo hablé con el maestro por teléfono y le pedí permiso para que ustedes aprendieran Pachí. Él me dio permiso, entonces por eso vamos a iniciar con esto. Esta clase va a ser solamente para ustedes, a tal hora de la noche, cuando todo el ujú. mundo se vaya, y Puerta cerrada. comenzaban pues, a puerta cerrada, y comenzamos a hacer Pachí, ¿ok? Y así fue como nosotros comenzamos a hacer Pachí, que no recuerdo cuánto tiempo duramos haciendo básicos, pero yo creo que pasaron casi 2 años, tal vez un poco más, de solamente hacer básico. Antes de Por supuesto, comenzar a los esquemas de Pachí. antes de comenzar, y eso era terminar toda la clase hacías previa de hora y media de Mantis, de toda una clase normal, Ujú, esperábamos unos 15 minutos que la gente se fuera, que uno me descansaba, y era una clase nueva de una hora, qué sé yo, dándole y dándole y dándole y dándole y zapateando y pan y afíncate y va y mapú y métele el pecho, pues no era recreativa, era claro, exigente. Por supuesto, el grupo empezó con un número de personas, no recuerdo cuántas eran, y el grupo se fue, como siempre, se reduciendo, fue reduciendo porque quién aguantaba la pela. O sea, era, claro. era, era cansón, pues era exigente. Y bueno, y uno estaba enamorado de esto y tú seguías y seguías y seguías y seguías. Y después de como 2 años, ok, vamos a aprender la primera forma. Ujú, Entonces empezamos a aprender la primera forma. Y tú decías, ok, esto va para algún lado. Entonces, bueno, y también sentía el efecto de practicar Pachí sobre lo que se hacía en Mantis. Sentías que el Mantis de repente era más lento, lo ejecutabas diferente. ¿Por qué? Porque el Pachí te hacía vamos a utilizar la palabra más lento, la ejecución es mucho más afincada, más asentada. Entonces tú decías, oye, como que el rendimiento baja en Mantis, pero después te das cuenta que una cosa equilibra la otra, entonces tú decías, sí, ujú. pero ahora hay una potencia diferente en el Mantis que ejecuto. Sí, Claro, porque tu cuerpo empezaba a entender otras cosas. Digo tu cuerpo porque intelectualmente no lo tenías consciente, pero físicamente el cuerpo comenzaba a cambiar y tú decías, esto agarra otro camino, ¿no? claro. Luego vinieron otras generaciones a aprender Pachí y las siguientes generaciones el entrenamiento fue como un poco fue exigente, pero el tiempo de básico fue como más corto, ¿ok? No duraron 2 años haciendo básico. Entonces, en aquel momento, hace muchos años, que yo era más joven de lo que soy ahorita, tú decías, ya va, pero porque esto en 6 meses, en un año, o sea, tu caso, por ejemplo, te decía, ¿y por qué están aprendiendo ese esquema ahorita? Y lo que habíamos empezado, que creo que Norcamatos estaba en esa época conmigo, nos veíamos así la cara como que, ¿y por qué si nosotros duramos Tan 2 años? rápido, sí, Exacto, y quédate ahí, y respira, y aguántate un minuto en la postura, y no sé sí. qué, y dale, y dale, y dale, y esto en 6 meses ya están aprendiendo la forma. O sea, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, son decisiones del maestro, él sabía por qué hacerlo así, y bueno, y lo hizo así y ya, pues, y simplemente uno se Y, adapta a lo que diga el maestro. y aprendiste Pachí y Picuá, los básicos de Picuá también dentro de esa misma No, 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 viejo, fueron clase. 2 años, no, fueron Eso dos fue años de puro Pachí nada Pachí. más. Exacto, Ah, fueron 2 años de Pachí nada más. Después, de básico de Pachí, de ujú, básico de Pachí. Después hace los esquemas, pasamos como 2 años más haciendo básico de los esquemas de Pachí, el primero, ta. Ustedes van a aprender Picuá. Ok, entonces empiezas a entrarle otra vez, ahí el tiempo fue menor, ok, el tiempo de pero exigencia fue igual menor, básico primero. pero básico, mínimo un año, mínimo un Ujú, año. Tú no sabías para qué era, entonces era enfrentar a tu cuerpo a otro concepto, ¿ok? claro. Allá va, esto es diferente. Entonces ahora relájate. No es que el Ujú, pachín, no es que el pachín no sea relajado, lo que pasa es que los conceptos son diferentes, ¿ok? claro. Entonces, la forma de expresión de la fuerza es diferente. Entonces tenías que hacer que el brazo penduleara, que el brazo latigara cuando vengo de ponerme un poco más rígido. O sea, era todo un cambio que Claro. tenía, que enfrentabas. Y bueno, creo yo, y porque uno más o menos se chequea, te das cuenta de que llega un momento que tu cuerpo es capaz de separar las cosas y cuando ejecutas una cosa, lo haces de una manera y cuando ejecutas la otra, lo haces. Cada cosa en su debido lugar. Claro. Porque también he visto lastimosamente de personas que practican muchas cosas al mismo tiempo que
el cuerpo se vuelve una mezcolanza. Y no hay una Entonces, cuando la, distinción entre un estilo y otro. Exacto, entonces tú cuando estás viendo que está haciendo Pachí o cuando está haciendo Manti, ves que le salen como Sí, movimientos de Picuá, pero pareciera que hace Manti, pero también, pero Manti parece Pachí, pero el Pachí parece el Senji, pero el Senji parece... Entonces y claro, si se introdujo por interés, digamos, porque le provocó en algo de moderno, de Wushu moderno, entonces tú de repente ves que también hay algo de también. Wushu moderno en la ejecución. Entonces, claro, la persona se siente muy bien porque sabe muchas cosas, sé picuá, sé pachí, sé manti, sé tai chi, sé senji, sé pacuá, sé moderno, yo soy integral, pero realmente no logras desarrollar los conceptos de cada una de esas artes, ¿no? Que a O de cada veces uno. pasa también por la falta de madurar cada estilo en su momento. Volvemos a lo mismo, ¿no? Duraste 2 años haciendo básicos de Exactamente, Pachí. exacto, Ya tu cuerpo perfectamente diferenciaba lo que era una mantis de Pachí. Ok, este es claro. diferente, ¿verdad? Ya lo tengo en el cuerpo, ya lo entendí como concepto. Es totalmente diferente a un estilo externo, al mantis o lo que sea. Y entonces ya puedes empezar como después que maduras eso, ya se ve la diferencia y puedes, Claro, cuando inicias uno nuevo, evidentemente cosas que traes del anterior se ven reflejadas en lo nuevo que estás aprendiendo. claro, Pero lo que comienza a avanzar en lo nuevo, te das cuenta que es diferente. Entonces, sí. como ya los conceptos de lo primero están claros, tú eres capaz Ujú, de separarlo, ok, ya va, esto va aparte y correcto. y esto es diferente. Sí, Entonces, es lo difícil de que hay gente que dice, o sea, cuando tú comienzas a tener esas experiencias, comienzas a identificar el Kung Fu en otras personas. claro. ¿Me entiendes? Entonces tú empiezas a decir, aquella persona tiene tiempo entrenando, aquella persona sabe Kung Ujú. Fu, aquella persona está entrenando Kung Fu, pero está en un nivel porque ya tú has Que, pasado, aquella persona acaba o tiene poco tiempo practicando Pachi o Piqua, o se ve que está nuevo, o tiene, hace muy bien Mantis, pero esto todavía se ve que está o comenzando. tiene una mezcolanza. A mí me pasó, para tenerlo aquí decirlo como una experiencia, cuando yo recibí el cinturón negro, que si mal no me equivoco, creo que fue en 1989, tenía como 19 años. En aquella época uno presentaba examen a puerta cerrada, como se sigue haciendo, pero no te entregaban el cinturón en el mismo momento, te entregaban el cinturón 6 meses después, ¿ok? Ujú, Yo creo que eso tenía que ver con un tema de que tu ego no sé, yo soy ahora cinturón negro. No, 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 no. Usted se queda callado y espera un tiempo y después de un tiempo se le entrega con ujú, humildad. Pues usted viene y recibe. Recuerdo que fue un día y que estaba lloviendo aquí en Caracas, llovía muchísimo y yo fui a esa tarde a buscar mi cinturón. Estábamos los que presentamos en ese momento, estaban los cinturones ahí, los diplomas, la cosa, y se me fue entregado el cinturón. Cuando me entregaron el cinturón, el primer pensamiento que a mí me cruzó por la mente fue recibirlo y dije, ahora es que voy a empezar a aprender Kung Fu. Y para tener un cinturón negro de un estilo de artes marciales como el Kung Fu, pasan 10 12 años, ¿ok? Eso no se obtiene a los 3 años ni a los 5 años. Son claro. muchos años de entrenamiento constante, porque no es lo mismo entrenar una vez a la semana que entrenar 5 y 6 y 7 días a la semana. O sea, Tú- cuando entrenas una claro. vez a la semana, entrenas 52 semanas al año. Ujú, No, yo tengo un año entrenando, tienes 52 clases. Cuando tú entrenas 5 veces a la semana y pasa un año, no tienes 52 clases. No sé, no saco el número ahorita, pero son mínimo 500 clases. O sea, no claro. puedes comparar 52 clases con 500 clases. ¿Ok? Entonces, después de 10 años de entrenamiento continuo, tú recibes un cinturón. Y en ese momento yo me di cuenta de que ahora es que voy a empezar a aprender Kung Fu. Esto no se acaba como mi mamá no entendió. Esto no termina. No, apenas comenzaba. Exacto. Cuéntame un poco de cuando te convertiste en discípulo del maestro Juni y qué significó eso para ti. ¿Entendías el concepto de entrar en esa, digamos, en ese linaje auténtico de Kung Fu y ese linaje de Wu-Tang nuestro? Sí, bueno, ya para la edad, cuando yo empecé a escuchar el tema del discipulaje, yo no, al principio uno no entiende, eso te aseguro que le pasa a todos los alumnos. O sea, no, yo soy discípulo, bueno, yo también, yo vengo para acá todos los días, yo vengo a entrenar y ahí está el maestro y soy su discípulo. Y después tú te enteras de que hay un acto, hay un juramento, hay O una sea, lealtad hacia el una maestro, ¿ok? formalidad. Hay una formalidad y entonces que hay que cubrir y hay que cumplir con unas obligaciones, entre comillas, ¿ok? Este, para tu ser discípulo y mantenerte siendo discípulo, porque como lo sabemos, en muchas áreas de conocimiento, una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Claro, Conocemos a mucha gente que es cinturón negro y se retiró, a mucha gente que se hizo discípulo, se retiró, y eso no tiene nada de malo, o sea, ¿cuál es el problema? A mucha gente que ganó muchas competencias y se retiró y dejó de practicar y ya fue
cinturón negro, ya fue campeón de competencias, ya fue discípulo, porque pasaron 20 años ya que no practica, que no aprendes, que no desarrollas, entonces, ok, te reconoce tal vez como discípulo porque eres parte de un linaje, pero no tienes la experiencia, ni el entrenamiento, ni te mantuviste en el tiempo, igual que un cinturón negro. Ah, yo fui cinturón negro, ok, está bien, se te respeta como cinturón negro porque duraste muchos años compitiendo, muchos años entrenando, pero si tienes 20 años que no entrenas, o sea, ya las habilidades han cambiado, ¿no? Claro. Entonces yo después empecé a escuchar lo que era la diferencia entre ser discípulo y ser alumno, y yo, bueno, llegará el momento de ser discípulo, ¿no? Y llegó el momento de que el maestro Tai le dio la instrucción a Yunis y a Yuri de hacer su acto discipular. Y bueno, Yunis nos incluyó un grupo de 12 discípulos en ese momento y me escogió entre ellos, pues cosa que le agradezco muchísimo, porque después de tantos años de entrenamiento, no es que uno sienta que se lo merece, pero te sientes como que consideran ese tiempo de entrenamiento, ¿ok? Ese esfuerzo de hace tiempo que estuviste Exacto. allí, que le echaste pichón, que... De hecho, tú y yo somos de la misma generación, ¿me entiendes? Tú y yo somos hermanos discipulares. Tú dices, oye, gracias por tomarme en cuenta después de tanto tiempo. Bueno, es que yo me Claro. acuerdo fíjate, con el mismo Yunis me pasó una vez que le comenzó a enseñar un esquema en pareja y no sé por qué en ese momento no me incluyó a mí. Y yo, ¿por qué no me dijo? Y ya yo venía, como dices tú, era la referencia en la escuela en ese momento, era mi Ujú. generación de referencia. Y yo, oye, pero ¿por qué no me dijo nada a mí? Pero bueno, él es el maestro, él decidió así, y después al final lo aprendí. Y después al Claro. final yo fue el que quedé con la información, pero él sabrá por qué lo hizo así, ¿ok? Él sabrá por qué lo hizo así. Entonces, sí, yo le agradezco mucho que él me haya escogido o nos escogió y empecé a entender el compromiso de lo que era el acto discipular, que había un juramento, que era un acto que se hacía a puerta cerrada, se juraba una lealtad al maestro y a los estilos que nosotros practicamos y de conservarlos como son y de transmitirlos, ¿ok? De no ponernos a inventar. Porque en mi caso y en el caso de otros discípulos que han practicado otras artes marciales, este, sabemos separar una cosa de la otra. O sea, una forma de Kung Fu no tiene sesgos, por lo menos en mi caso, del garrote, ni el garrote tiene sesgos de Kung Fu. ¿Me entienden? No, no se pueden mezclar las cosas. Una cosa es el Kung Fu y otra cosa son las otras cosas. Y se respetan y se mantienen. Igual Claro, que uno no se pone no, déjame ver cómo mezclo una cosa con la otra. No, no, usted hizo un juramento y usted tiene que transmitir este conocimiento tal cual como le fue transmitido. claro, Porque al final, lo que se quiere es que esto viva en el tiempo. ¿Ok? Entonces hay que hacerlo bien, que viva bien, porque si no se degrada. Y si se degrada, ya no sirve. Entonces, bueno, una vez que comprendí el tema del acto discipular y que íbamos hermanos discipulares, que era una casa, una familia, entonces uno va como, digamos, con otro compromiso a ese evento y lo respeta y lo honra, pues. claro. Recuerdo que en nuestro acto discipular, eh, quien estuvo de testigo fue el maestro Fusunan, El maestro fusional. recuerdo, que en paz descanse, Sí. con el cual, yo no sé si tú practicaste un tiempo con el maestro Fu, no recuerdo Practiqué si un tuviste. tiempo con el maestro Fu en el Brígido de Arte. Exacto, yo practiqué en la danza del dragón con el maestro Tai, practiqué con el maestro Fu durante unos años, y bueno, una persona a la cual admiramos mucho, Sí, quisimos mucho, pero bueno, la vida es así, bueno, le correspondió partir primero que nosotros, y él estuvo de testigo en nuestro acto sí, discipular. sí. Eh, bueno, muchas gracias. Así vamos a concluir la primera parte de nuestra entrevista con el licenciado Silvio Garcés, presidente de la Federación Venezolana de Wushu, discípulo del maestro Juni Zapata. No olviden darle me gusta al video, suscribirse a nuestro canal y dejarnos su comentario y nos vemos en la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias, Silvio. Gracias, Jorge, nos vemos en la segunda parte.